Ahora sí. Muy buenas tardes, los saluda Gloria Cosío desde Lima, Perú. Estamos iniciando el tema de hoy día, que es tratar de los dones, del don, no de don Aurelio, sino el don que nosotros nacemos con eso, bueno, de acuerdo a lo que nos vaya a decir el maestro, como decir, regalos que nos dio la divinidad o la naturaleza o quien creamos nosotros, ¿cierto? Entonces le damos la palabra al maestro Aurelio Mejía. A don Bueno, Aurelio, ¿qué dice usted de los dones? pues empecemos por explicar primero algo para ponernos de acuerdo en el concepto, porque para hablar de algo conviene primero definirlo. Dom proviene del latín dominus, que significa señor o dueño. Se usa como título de cortesía. Don Aurelio, don Juan, don Pedro, doña María, doña Concha. Y también como cualidad o talento natural. Tiene un don para la música. Significa que nació con talento para ella. Tiene un don de gentes. Es la habilidad natural para relacionarse con las personas. Tiene don de palabra, la facilidad para hablar en público. En el sentido que hoy nos convoca, hablaremos del don como habilidad o cualidad innata, presente desde el nacimiento. No como un regalo, porque sería como decir que la naturaleza nos regaló la vista, que la naturaleza nos regaló los brazos, que la naturaleza nos regaló las piernas. Eso es dotación, más que regalo. Claro está que hay ciertas cualidades que son más evidentes en unas personas que en otras. Y somos nosotros los que hemos mencionado a eso dones, regalos. Conviene, sin embargo, matizar esa idea desde el principio. Muchas capacidades que parecen innatas también se desarrollan mediante la práctica, el estudio y la experiencia. La investigación en psicología confirma que el talento natural existe, pero que el entrenamiento deliberado suele ser el factor decisivo para alcanzar un desempeño sobresaliente. Esa tensión entre lo que se trae y lo que se construye aparece con frecuencia en la manera en que contamos nuestra propia historia. Es notable cómo se repite un mismo patrón cuando alguien narra el origen de su talento. Alguien en algún momento se lo señaló. Usted va a tener talento para la música, usted tiene talento para la pintura, usted tiene talento para vender, usted tiene talento para tal cosa. Tanto que Jesús también nos habla de una parábola de eso. Ustedes tienen unos talentos, ustedes verán qué hacen con eso. Yo me voy de paseo y cuando venga cuadramos cuenta, les dijo el patrón a los obreros. Pero eso es otra cosa, son talentos distintos. Un maestro, un padre, un amigo que dijo, tienes algo ahí, antes de que la propia persona atreviera a creerlo. También hay el contratalento, el contramaestro, que señala, pero lo negativo. Y a mí me ocurrió. Estando en la Universidad Pontificia Bolivariana, primer año de ingeniería eléctrica, el profesor, no el maestro, porque entre maestro y profesor hay una diferencia muy grande. Profesor es el profesional de la educación, el que estudió para eso, el que cobra por eso, el que mira un horario, el que llena una plantilla en Excel. Ese es profesor. Maestro es el que enseña, el que se deleita cuando el alumno aprende. Pues bien, llegó el profesor de cálculo y a nosotros que éramos primerizos, asustados de estar ahí, nos dijo, se los advierto de una vez, a mí me tienen que repetir la materia. A mí es muy difícil ganármela de primera vez. Y con esas palabras con las que estaba señalando nuestros talentos para el cálculo, yo me lo creí y no entendía nada de cálculo, ni derivadas,
ni el infinito, ni nada de eso. Aurelio lo perdió, sí lo perdí, ¿para qué va a negar lo que es evidente? Lo que me dejaron una constancia en la Bolivariana. Señor Aurelio Mejía, lamentamos informarle que ya queda por fuera de nuestras aulas. Usted perdió 4 materias. O sea, me señalaron mis talentos, pero negativo. Claro está que yo me fui por el lado contrario. Ah, con que sí, con que no quieren que vuelva, pues voy a volver. Lo tomé como reto y volví. Aurelio volví a la Bolivariana, sí, volví, pero a dictar conferencias. Pues bien, el empresario exitoso que de niño organizaba con métodos sus soldaditos de juguete, ya alguien le podrá decir, usted va a ser alguien muy organizado, usted tiene ese talento. O la escritora que de pequeña inventaba finales distintos para los cuentos que leían. Por ejemplo, en el caso de Caperucita Roja, esta niña escribía que el lobo no se comía a la abuelita, ni que los cazadores abrieron el lobo, porque para ella eso era terrible. De ahí se fue descubriendo el talento de la niña. Y hoy es una gran escritora. No sabemos si esos recuerdos prueban que el don es innato o simplemente confirman que buscamos retrospectivamente hacia atrás coherencia en nuestra propia historia. Acomodamos nuestra historia a lo que sucedió. Y viene el caso un arquero que yo fui a conocer en la tribu Apache. Tenía fama de que todas sus flechas pegaban en el blanco y yo quería ver eso. Me fui para allá, para donde los apaches, y les dije, quiero conocer a Fu Manchu, el arquero. ¿Cómo es posible que él no hierra ni una sola flecha? Que todas pegan en el blanco. Aclaro, mi nieto está estudiando arquería y el blanco no es blanco, es amarillo. Pero en fin, en ese tiempo de los apaches era blanco. Yo le dije, venga, Fu Manchu, yo quiero ver. ¿Usted es capaz de pegar 10 flechas en el blanco? Sí, todas 10. Y entonces disparó 10 flechas. Y después se fue con una tiza y dibujó el blanco en cada flecha. Ay, Fu Manchu, usted me hizo trampa. Es que no quedamos de acuerdo si yo lanzaba las flechas antes o después. Pero todas están en el blanco. Sí, Fu Manchu, todas están en el blanco. Tramposo. Entonces, a veces nosotros tratamos de acomodar nuestros supuestos talentos a hechos de la niñez. Pero continuemos, porque el foro no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. Para ordenar un poco el terreno y como punto de partida para la conversación de hoy, vale la pena reposar o repasar, porque yo pronuncio como quiera, es cuestión de mi talento, algunas de las formas en que solemos clasificar los dones. Dones intelectuales, gran capacidad de análisis, memoria extraordinaria, facilidad para aprender idiomas, pensamiento ágil para las matemáticas, creatividad para resolver problemas. Dones artísticos, talento para la música, habilidad para pintar o esculpir, facilidad para escribir, actuación, danza o diseño, talento para hacer páginas web, como lo tiene mi colega, compañera y amiga Laura Mitre. Dones sociales o don de gentes, liderazgo, empatía, facilidad para enseñar, y yo me considero así. Yo me considero con facilidad para enseñar y eso se lo debo al profesor de cálculo de la Bolivariana. Porque desde mi punto de vista, primero ingeniería eléctrica, 1967, ese señor explicaba todo tan enredado que yo me propuse que si algún día iba a enseñar, iba a tratar de ser lo más claro posible y creo que lo he logrado. Y cuando me miro al espejo, me digo, Aurelio, tienes ese talento. Porque es que uno tiene que reconocer las cosas que son, porque las va a negar. Dones sociales o don de gentes, pues ya lo dije. Dones emocionales, paciencia. Misionero de la ciencia de la paz. Serenidad en situaciones difíciles, optimismo.
Dones de la personalidad. Sentido del humor. Y yo creo que tengo también un poquito de ese don. A mí no me gusta ser muy arrugaseño. Me gusta contar el chiste. Me gusta burlarme de mí mismo. Capacidad para escuchar. Honestidad, generosidad y perseverancia. Pero ahora sí, algunos están esperando que yo hable de otros dones. Entre todos estos, hay un caso que suele generar debate, y posiblemente hoy lo va a ser, y que vale la pena mirar con calma. Son dones la mediumnidad, la clariaudiencia, la premonición, la clarividencia y la adivinación. La respuesta depende en buena medida del marco desde el que se la formule. Y honestamente no existe consenso al respecto. Conviene entonces abordarla desde varios ángulos. Desde la perspectiva espiritual o esotérica, sí se suele hablar de la mediunidad como un don, una sensibilidad innata para percibir energías, entidades o información que la mayoría de las personas no percibe conscientemente o no cree en ellas. En esta visión, algunas personas nacerían con esa capacidad más desarrollada, de forma similar a como algunos nacen con oído predispuesto para la música, mientras otras la desarrollarían con la práctica, la meditación. Wa, y, so. Los mantras. Por ejemplo, hay un mantra que es muy bueno para aplacar a las fieras. Los tibetanos que llevan tiempo trabajando con esto lo enseñan. Por ejemplo, para calmar a una mamá intensa, porque esto es una charla que también es teórico-práctica. El mantra es, cuando la fiera empiece a hablar, uno dice en voz calmada, pausada, tranquila, como musical. Sí, mamá. Sí, mamá. Y al poco rato la fiera se calma. Desde la psicología y las neurociencias, la explicación suele ser distinta. Lo que se interpreta como mediunidad podría relacionarse con una alta sensibilidad perceptiva, con una notable capacidad consciente o no, para leer el lenguaje corporal, el tono de voz y las reacciones del otro, y devolverle a partir de ahí respuestas que esa persona siente como reveladoras. A esto en psicología se le llama lectura fría, lectura del lenguaje corporal, las expresiones. Y eso lo trabajan mucho los adivinos profesionales. Oiga, en su familia se ha muerto alguien llamado María, ¿cierto? Claro, Marías hay por todas partes. ¿A quién no se le ha muerto una María? Y dice, sí. Y entonces el adivino, ya sabiendo que el sujeto pescó el anzuelo, empieza a trabajarle más al María. Y le va sacando información, y esa información se la proyecta de nuevo. Y es muy buen adivino, muy bueno. Muy bueno para sacar la plata a la gente. Entonces, muchas de las experiencias que interpretan como mediúmnicas, contactar recuerdos, voces, presencias, ocurren también en estados hipnóticos profundos, sin que eso implique necesariamente una comunicación con algo externo, con otro ser. He ahí la línea entre don y estado alterado de conciencia entrenable. Con estas miradas sobre la mesa, el don desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista científico, y lo que surge con la práctica de la hipnosis, abrimos el foro para escuchar sus opiniones y compartir experiencias. Aurelio, ¿qué dices de esas personas que, que te digo, avisan de que sí, que va a haber el terremoto y que esto y que lo otro? Yo me acuerdo mucho que hace como 20 años hubo uno que se hizo famoso mundialmente diciendo tal fecha se acaba el mundo, va a haber un terremoto. Inclusive acá en Perú mucha gente pues ya estaban que se mudaban, que se iban porque le creyeron.
¿eso es un don o un hablador nada más? Mire, tú lo dijiste, hace varios años ocurrió eso y la gente corría a vender las propiedades. Y como el pastor decía que lo que uno da lo devuelve Dios multiplicado, corrieron a darle al pastor todos esos dineros y todas esas cosas. Oiga, usted no imagina cómo estaba rico ese pastor. Y el mundo se acabó, no, el mundo no se acabó. Mi abuelo decía, primero se acaban los helechos en las colinas de Lima que acabarse los marranos en las calles de Quito. Ya. Entonces, mire, Somos entonces unos charlatanes. no digamos que charlatanes porque Nostradamus, que yo sepa, no era charlatán. Y hay profecías de Nostradamus. Pero vamos al caso en que hoy, muchos años después, tratan de acomodar los hechos que suceden a la lectura de Nostradamus. Lo que yo dije hace rato, de que hacen el estudio, pero retrospectivamente. Ah, hubo un terremoto o mataron a un presidente. Vamos a leer a Nostradamus a ver si él menciona eso. Claro, es muy fácil encontrarle significado a palabras que no eran directas. Nostradamus no dio fechas exactas, Nostradamus no dio nombres. Decir yo ahora que va a haber un temblor de tierra en Sudamérica, téngalo por seguro que lo va a haber, pero yo no estoy diciendo cuándo, pero lo dije. Mire todas esas profecías de Nostradamus y todas esas profecías que algunos encuentran en la Biblia cuando leen entre líneas y miren si esas supuestas profecías lograron evitar alguno de los sucesos. No, Aurelio, no lograron que mataran a Lincoln, no lograron que mataran a John Fitzgerald Kennedy, no lograron que la gente de salvar en La Guaira de su terremoto, no lograron nada. Entonces es muy fácil mirar la historia retrospectivamente. Otra cosa es que digan, la guerra la va a ganar Napoleón Bonaparte. Pero antes de que suceda la última batalla, ya después de que esté escrito en los libros de historia, ya no es gracia. Acá estuvimos en elecciones y todos los, para mí le digo pitonizos, o sea, el universo de acá de Perú decían que ganaba un hombre nuevo, que un Alzheimer, ¿no? Entonces, todos, hasta los más famosos. Y ganó una mujer. Entonces ahora se están acomodando, pero a mí lo que me indigna es que la gente le sigue creyendo, le sigue dando tribuna para que ahora dice, ah, no, sí ganó una mujer, pero ¿y su vicepresidente es hombre? Sí, ah, entonces a ella la van a vacar y el vicepresidente hombre va a hacerlo, como para que se le cumpla su premonición y qué sé yo, ¿no? O sea, para mí son realmente, pues, hablan por hablar y como dije el otro día, es el ego lo que dice, los dones no son para lucirse, son sencillamente para utilizarlos. Y como le comentaba antes a José, que a mí me quedó bien claro cuando Ramiro dijo, cuando estaba tratando sobre la visión extraocular, ¿recuerdas? Ramiro Cuando Montaño, para que quede claro para los oyentes. Ramiro Montaño, o sea, cuando él estaba explicando referente a la visión extraocular y yo le pregunté, pues, ¿y quién lo puede hacer? Y me dijo que todos teníamos esos dones, solamente que luego, o sea, nacemos con los dones supuestamente y luego vamos con nuestras creencias ocultándolo. Entonces me dice, claro, cualquiera lo puede hacer, pero tendría que trabajar en limpiar el camino para que ese don salga y pueda optimizarse. Una cosa sí yo le entendí. No sé si me equivoco, porque él dijo que sí, todo lo podíamos hacer, pero que teníamos que educar nuestras creencias. Entonces, no sé, bueno, me quedé con eso y bueno, tengo mis dones, pero deben estar bien ocultos, ¿no? Porque la verdad que no los encuentro. Pero muy profundos, muy profundos. Y sí Profundo. los tiene. Claro que los tienes. Sí, debe ser.
Sí, los tienes, seguro. Claro, pero eso, por ejemplo, de estar serena, limpia, y no sé cuánto, para que poder visualizar, no digo, porque si cuando hablan de la paciencia, por ejemplo, todo el tiempo digo que cuando comenzó Diosito a repartir la paciencia, yo no me puse en la fila, porque pues no la tengo. Yo tengo mucha. Ay, qué rico, qué envidia. No, yo la verdad que no, no la tengo, ¿no? Pero bueno, Laura alzó la mano. sí, a ver, Laura, cuéntanos tus dones. No, pues ya comentó uno de ellos, Aurelio, que bueno, Preséntate, preséntate. hola, mi nombre es, perdón, Laura Mitre, hipnotista, colega, eh, perdón, escritora también. Y bueno, yo quiero agregar a lo que dijiste, lo que comentó el doctor Ramiro Montaño. Yo creo que es como los que nos dedicamos a esto, a cosas que no se ven, como la cuestión de metafísica, la hipnosis y demás. A lo que se refiere es que sí, todos podemos, pero hay que hacer lo que yo llamo una reprogramación, ¿no? Casi, casi como hay que quitar muchos tapujos, muchas cosas que a muchos de nosotros se nos ha educado respecto a religión, política, sociedad y demás, cultural principalmente, para poder aceptar lo que se puede ver más allá de lo evidente. Entonces, solamente porque he tenido la fortuna, el honor de participar, perdón, en dar las clases con el doctor Ramiro Montaño, eh, y de eso se trata primero que nada, ¿no? Usar diferentes métodos, diferentes palabras, ejemplos, metáforas, para que la gente pueda abrir un poquito su mente y percibir más allá de lo evidente, pero solamente se logra cuando podemos reprogramar a las personas, en el sentido de que pues todo lo que se nos dice no es una verdad absoluta. Y solamente cuando una persona acepta, como la hipnosis, ¿no? Solamente cuando una persona acepta que sí pudo haber vivido más allá, que sí pudo haber experimentado, sea solo energéticamente, porque eso yo creo que todavía no lo podemos saber, si fue en realidad físicamente en otro tiempo, en otro espacio, en otra cultura, en otro país y demás, o en otro planeta incluso. Eh, es la realidad que nosotros nos formamos. Y si aceptamos que esa realidad es posible, de poder viajar con la mente, de poder salir de nuestro cuerpo con los cuerpos energéticos, entonces es como la gente acepta que sí lo puede hacer. Y ahí es donde aplica, todos lo podemos hacer, siempre y cuando aceptemos que lo podemos hacer. Sí, siempre y cuando uno quiera, ¿no? Luis Fernando, gracias, Laura. Luis Fernando, abre tu eso. Hola, buenas tardes para todos. Luis Fernando Correa desde Medellín, Colombia. Medellín, Colombia, preséntate bien porque el mundo te está viendo. Así es. Medellín, Colombia, hipnoterapeuta en formación y aprendiendo de todos ustedes. Yo pienso que a veces decirle a esos talentos, como lo explicaba el maestro, decirle a los talentos, decirle don, a veces es minimizar el esfuerzo, la capacidad o el trasegar de una persona en que se forma, ahora que estamos hablando tanto del tema de fútbol, no es fortuito que los futbolistas trabajen, sean disciplinados en su formación, quieran salir adelante. Y a veces uno minimiza esa situación, decir, no, es que ya viene con un don, no. Eso también hace parte de su formación, de su disciplina, de su creencia, es decir, quiero ser el mejor en esto. Y yo pienso que en este tema también uno se va formando. Esos talentos vienen de muchas formas, pienso yo. O sea, hay unos que pintan mejor, otros que cantan mejor, que vienen con eso, por decirlo de una forma innata, pero uno no puede desconocer que también es la disciplina, la capacidad de decir, yo quiero hacer esto para mi vida, y digamos que se va formando y va ayudando a crecer ese don. Entonces muchas veces uno lo minimiza diciendo, no, es que esa persona viene con un don, cuando realmente no, también es el trasegar de una vida
aprendizaje, de quiero ir creciendo frente a esto, quiero ser mejor cada día y no solamente minimizarlo, decir, no, es que ya viene con un don y ya lo traía. No se trata de que estamos minimizando, o sea, No, sí, claro, sí. claro, viene con un don y es cierto que hay que entrenarlo, está correcto. Sin embargo, ya que hablas de fútbol, pues, ¿qué tiene X jugador o qué tiene Messi que no tenga el otro? ¿Qué tiene? O sea, ¿por qué? Porque hacen cositas tan fabulosas que no son siquiera estudiadas ni entrenadas. Entonces ya viene en ellos ese don, como la gente que pinta, como acabas de decir, como la gente que hace otras cosas, ¿no? Entonces, como algo, por más entrenado que estemos todos, alguno trae algo adicional para eso, ¿verdad? Así es. Sí. Okay. Es que establecer la frontera entre don innato y don desarrollado, don entrenado, es tan difícil como establecer la frontera entre el mar y el río que llega a él, donde se mezclan las aguas. Yo invito a que ustedes me digan, vea, aquí termina el mar y aquí comienza el río. No lo hay. Por ejemplo, hay personas que tienen el don para construir. La tenemos aquí cerquita, que ella nos dé la opinión. Carla, tu opinión. Carla tiene ese don de construir. No es un don, es formación universitaria. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles. Respecto a este tema que es tan importante, sí creo bueno, yo sí he tenido oportunidad de ver gente que nace con mucha facilidad para hacer cosas. Definitivamente hay quien, aunque se esfuerce muchísimo, no va a lograr tener la calidad de una persona que hace pasteles maravillosos y los decora de maneras increíbles. Sí, hay que formarnos, pero también hay que reconocer que algunos tienen un poco más de evolución, que no podemos saber de dónde les viene, pero hay cierta evolución que ya les acompaña desde el momento de nacer y eso les da ciertas tablas para hacer las cosas. Y creo que pues los demás no deberíamos sentirnos tristes por ello, sino al contrario, el tener la posibilidad de estar rodeados de gente que está superdotada en muchos sentidos, pues nos da la posibilidad a los que no somos superdotados de poder aprender y escalar un poquito en ese camino. Pero solo esa es mi opinión, Aurelio. Gracias por darme la palabra. Claro, o sea, por ejemplo, acá la mayoría somos inólogos, pero es cierto que venimos quizás con el don de podernos comunicar. Sin embargo, tenemos que admitir que a la hora de la práctica vamos maximizando esos dones, digamos, ¿no? Por ejemplo, para alcanzar a Aurelio, pues está un poco complicado, pero cuando uno recién empiezas como cuando comienza uno a caminar, ¿no? Hasta que la práctica, el entrenamiento, estudiar y leer más, ya nos facilita y nos abre más esa ruta. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? Y sí es cierto también que hay gente que puede haber sido alumno o discípulo de Aurelio y no continuó en el entrenamiento y sencillamente lo tuvieron como un conocimiento y no han seguido en esta profesión, ¿verdad? Porque hay muchos, porque estudian, tú sabes, Aurelio, tú tienes miles de alumnos, pero de los miles y miles, pues seremos 1000 que continuamos tus pasos. Los otros se quedaron en su casa solo con ese conocimiento, ¿no? Entonces, y ahí definitivamente hay la voluntad también de querer entrenarse para conseguir algo mucho mejor. ¿Laurita? Sí, sí, gracias. Yo quiero compartirles un caso personal. En mi familia se nos da la habilidad de poder pintar, tal vez por descendencia de un familiar que fue un pintor muy prominente, pero yo tengo 3 hijos. El mayor y la menor tienen la habilidad nata de dibujar maravillosamente, como si hubieran ido a alguna escuela, ¿no?
Cuando mi hijo el mayor tenía aproximadamente 16 años, nos fuimos a vivir a la ciudad de Dallas, Texas. Él nació en Los Ángeles, California. Entonces extrañaba tanto Los Ángeles que de memoria dibujaba las calles, los monumentos y demás. Entonces de ahí empecé yo a notar que dibujaba y pues obviamente con la familia, ¿no? Mira lo que hizo, mira, mira, mira. Y la chiquita, la hija mía, que es la menor, también, o sea, empezó lo mismo, desde el kinder ganaba premios porque dibujaba maravillosamente bien según sus maestros. Pero el de en medio, mi hijo el de en medio, a él no se le daba, por más que quería competir con sus hermanos, porque entonces a los otros estar en menciones de honor, aquí y allá, el otro se sentía porque yo no puedo, y se frustraba, porque a él no le salían los dibujos como a sus hermanos. Entonces, cuando entró a la preparatoria, se metió a clases extras de arte. Y hoy en día es el único de los tres que dibuja maravillosamente bien. Bueno, pinta, dibuja, diseña, no solamente paisajes, motores. Trabajó para Tesla y ahora trabaja para Porsche diseñando motores, de la habilidad que adquirió. Y de niño era el que menos podía, pero él desarrolló, estudió y se preparó para desarrollar esa habilidad y hoy es el único que tiene verdaderos reconocimientos y ha hecho galerías de arte. Entonces, con ese ejemplo, quiero ilustrar de que si nos proponemos, y creo yo ahí entra un poco lo de la programación, en México tenemos mucho el sí se puede, ¿no? Si realmente quieres, querer es poder y sí se puede. Lo que pasa es que a veces permitimos, por ejemplo, yo veo, si mi hijo se hubiera quedado con que es que yo no heredé la habilidad de mis hermanos y no se hubiera esforzado, y no le hubiera entrado esas ganas de competir que tenemos la mayoría de los hermanos, pues si hubiera como quedado que no, pues él es el único que no sabe dibujar, ¿no? Claro, no ¿Me darlo recuerdas? como dice José, la disciplina también tiene mucho que ver, la formación tiene mucho que ver. Exacto. Por más don que tengas, si no haces un entrenamiento, como habla también el Fernando, está un poquito difícil que logres el éxito en eso, ¿no? Gabriel. Laura me recuerda otro caso. Teníamos en el semillero de hipnosis, cuando yo comencé hace 30 años, a Esteban, que había venido de Estados Unidos. Yo era conocido de su mamá, de su abuelo, su papá. Y él quiso ingresar al grupito donde estamos compartiendo aprendizaje de conocimiento hipnosis. Y este joven traía de Estados Unidos algo que él estudió allá, que era la lectura del iris. Que usted tiene unas coronas, que usted tiene yo no sé qué, que unos bastoncitos, y hacía un análisis psicológico basado en eso, en el iris. De un momento a otro, Esteban está en coma. Les explico lo que es el estado de coma en español. El estado de coma no es que va para un restaurante a comer y comer, no, es todo lo contrario. Es un estado donde no puede comer. Y no hablaba, como muerto en vida ahí en el Hospital San Vicente Paúl. La familia todos pendientes de Esteban, nosotros también. Un mes, 2 meses. Cuando por fin empezaba como a tratar de comunicarse, se le había olvidado el idioma. ¿Se le olvidó? Se le olvidó hablar y escribir. A alguien se le ocurrió pasarle una hoja y lápiz. Entonces optó por dibujar. Dibujaba lo que quería expresar. Oiga, hoy en día Esteban ha hecho exposiciones de arte, de pintura en todas las formas. Aurelio y aprendió a hablar. Habla, sí. A veces me cuesta un poquito de dificultad entenderle. Escribir, no. No ha recordado escribir. Pero despertó el don de la pintura. Entonces viene otra vez la pregunta. ¿Es un don o es un recurso de la mente? Entonces continuamos con el foro para que todos participen, porque los veo a todos alzando la mano y qué pena no dárselas. A ver, José,
Lourdes, Estela, Elizabeth, Juan Álvarez, Reina, Carla, tenemos a Blanca. José, abre por favor tu micro y preséntate. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Machain. Yo soy de Tepic, Nayarit, México, pero actualmente estoy en Arlington, Texas. Eh, alumno de Aurelio Mejía y compañero de todos ustedes. Yo tengo una pregunta para Aurelio o para quien pudiera sacarme de dudas. ¿Qué diferencia habría entre los dones y los talentos o las habilidades? Porque creo que son cosas diferentes. Talentos, me viene a la mente una moneda muy antigua que fue en el tiempo de Jesús, tiempos bíblicos. Era una moneda en donde platica una parábola que el rey sí, el rey de aquel tiempo le dio 5 talentos a una persona y éste los convirtió en 10. Y ahí le da un talento a otro y este era con mucho miedo que dijo, no, yo si lo invierto lo pierdo y mi amo me va a castigar, entonces lo enterró. Llegó el tiempo en que tuvieron que regresar esos talentos al rey o al patrón, y el de 5 le entregó 10, dijo, aquí están 5 que me prestaste más 5 que yo gané. Y el otro le dijo, pues aquí tienes uno. Yo, por miedo, por temor, dijo, no los invertí. Al de 5 talentos le dijo, yo me quedo con 5 y vete con otros 5, esos son tuyos. Y ese que tiene uno, dáselo al que se lleva 5. Aquí está la prueba de que si optamos o trabajamos nuestra vida con miedos, no avanzamos. Yo quisiera entonces dejar en la mesa la pregunta, diferencia entre dones, talentos, habilidades, etc., etc. Gracias. ¿Tú nos Pues puedes dar, antes de empecemos. explicarnos, nos puede dar la referencia más o menos? ¿Referencia de Bueno, qué? yo tengo mi punto de vista claro y se los voy a proporcionar. Los dones son en gran parte habilidades que ya tenemos desde nuestro nacimiento. Y estos dones los tenemos en mayor magnitud del 0 años a 8, 9 años, porque de los 9 años para adelante se nos va olvidando esos dones, esa habilidad, porque hasta esa edad de 8, 9 años tenemos todavía una patita en nuestro origen, pero ya empezamos a convencernos de que es nuestro terreno, aquí la tercera dimensión, y nos tenemos que olvidar. Nos tenemos que olvidar de esos dones, que poco a poco, de acuerdo al despertar de conciencia, podemos recuperarlo a través del hábito, a través de la repetición, a través del trabajo espiritual, a través de la conciencia, etc., etc. La Gracias. habilidad. ¿Qué es para ti la habilidad? La habilidad es algo que tú aprendes de acuerdo a tu confianza, a tu propia confianza, que dices yo puedo, como dijera Laurita. Los mexicanos decimos yo puedo y podemos, porque lo que crees lo estás creando, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo con Laura. Ok, Son gracias. habilidades aprendidas, pero ya los tenemos desde nacimiento, nada más que las ideas limitativas, las creencias y tantas cosas que nos han metido, pues tenemos miedo. Gracias. Ok. ¿Aurelio o le damos paso a Laura? No, Laura. Laura. Yo quería, después de lo que dijiste, Aurelio, yo quiero agregar que en casos de hipnosis, por ejemplo, hay personas que de repente hablan idiomas que en su estado de esta vida, digamos, no conocen, no saben y ni siquiera tienen idea de absolutamente nada. Pero hemos visto que bajo hipnosis empiezan a desarrollar ya sea idiomas o incluso me ha tocado cuando la persona no puede describirlo porque a veces no hay palabras para describir lo que están viendo y lo dibujan. Y cuando están despiertos dicen, yo no tenía ni la menor idea de que podía dibujar así, yo no tenía ni la menor idea de qué hablaba, ¿no? La xenoglofia que le llamamos. Pueden ser incluso convertirse en políglotas bajo hipnosis. Entonces yo me pregunto,
esa habilidad solo salió en un estado alterado de conciencia, bajo hipnosis. ¿De dónde salió esa información? ¿Será que todos tenemos algo de todo lo demás de nuestros ancestros basado en lo que conocemos sobre el ADN? Porque creo yo que la respuesta estaría en la codificación del ADN. El ADN es la cajita de instrucciones que tiene todo lo que desarrollamos y podemos desarrollar, ¿no? En lo que somos y a lo que aspiramos a hacer. Si queremos Ok. una respuesta científica, ¿será entonces esa la respuesta? ¿El ADN lo contiene? Bueno, yo me tomo la libertad de responder en cuanto a eso, porque si fuera el ADN, todos los hijos tendrían lo mismo, todos los sexos serían iguales. O sea, el ADN puede tener ciertos elementos, pero no es determinante, ¿no? Entonces, yo me estoy atreviendo a contestar. Elizabeth, por favor, abre tu micrófono y preséntate. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, soy Elizabeth, soy de Perú, vivo en Manchester hace un par de años. Y bueno, me gustó mucho lo que estaban comentando y concuerdo con lo que dijo hace un momento. ¿Cuál es su nombre? Ay, Laura, se me fue. No, el Hombre o señor, mujer. el señor. José. Sí, justo estabas comentando eso del talento de enterrarlo por miedo o invertirlo para multiplicarlo. Y justamente eso me resonó mucho porque yo desde niña sentía cosas, y siempre tuve miedo. Y siempre, más cuando crecí y todo, y terminé yendo con diferentes maestros, incluso chamanes, siempre les pedía que me cerraran el tercer ojo porque me te daba miedo sentir las presencias, a veces escucharlas y todo esto. Y siempre tenía miedo y era como, por favor, cierren el tercer ojo, yo no quiero ver, no quiero sentir, o sea, no quiero sentir, ver ya y ya me muero, si veo me voy a morir del susto, decía. Y después, del 2024, pasé por una sanación con biomagnetismo, porque me iban a operar de unas hernias y también de otras enfermedades que tenía. Y entonces, cuando esta maestra me sana, me comienza a decir que yo lo puedo manejar, que no tenga miedo, que el tercer ojo se supone que tiene que estar abierto y que si sentimos, pues sentimos y ya está, simplemente hay que estar conectados. Y pues desde entonces dije ya, bueno, me enseñó cómo conectar con la divinidad, con los ángeles, para no tener miedo, para simplemente enviarlos a través de ellos a donde deban de ir. Y el año pasado, ya 2025, yo estuve ya cuidando mucho más mi energía, a través de muchas cosas, mi dieta, las personas, etcétera. Y y vi a un tío mío que falleció un día antes. eh, Se me presentó y por primera vez yo vi a alguien así como un fantasmita. Y no me dio miedo, este, pero me quedé como impactada. Y mi tío me hablaba como cualquier persona. Me estaba explicando, me dijo, ay, hija, como que no sabía que tú tenías este don. Y yo tampoco. Y yo como que, ¿qué? Y como que me comenzó a decir, por favor, dile esto a tus primos y a mis nietos. Y me dijo mil cosas. Y entonces dije, espérate, cojo lápiz y papel. Y comencé a escribir y escribir y escribir. Y después dudé muchísimo en enviárselo a mis primos, especialmente a mi prima que se le iba a enviar. Y él como que 2 días seguidos me estaba diciendo, envíalo, envíalo, envíalo. Y yo, ay, no lo sé, me da miedo, me van a pensar loca. Obviamente voy a decir que estaba dormida, que lo soñé, pero era casi una página de Word. Y al final sí lo envié y mi prima lo recibió con mucho cariño y también me dijo, sí, esas son las palabras que diría mi papá, muchas gracias por eso y no sé qué. Y yo, ay, qué bueno, qué bueno que lo recibieron así de bonito porque tenía miedo. Y después, ya desde esa vez, pues me olvidé. Y este año, desde inicio de año, pues ha pasado medio seguido. Han fallecido eh, papás y mamás de amigas muy cercanas y también se me han acercado y me han dado mensajes. Y es como yo, ay, pues esto está pasando más seguido. Entonces creo que debería de comenzar a trabajarlo, a estudiar un poco más,
Y entonces, sí, Ajá. ahí es como que conecté mucho con José. Qué bueno, te felicito por esa facilidad, ¿no? Algo que yo aprendí de Alicia es que yo también tenía miedo, pero luego ellos no se acercan a hacernos daños, ellos se acercan a pedirnos ayuda, ¿no? Entonces, porque quizás sus parientes, sus familiares no tienen esa facilidad que tú tienes para la comunicación. Entonces, está bien, ya no entierres tus monedas y abre tu ojo, como te dijo esta compañera, y adelante, ¿no? Bueno, ok, Luis Fernando, abre tu micrófono, por favor. Hola. Como ya lo decía el maestro Aurelio, en Netflix hay una serie documental que se llama Vida después de la muerte. Y si mal no lo recuerdo, creo que es el segundo o tercer capítulo donde hablan de esas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, las ESM. Hay un capítulo especial donde, si no estoy mal, un señor que tuvo una ESM, creo que era un conductor, y cuando transitó esa ESM, al despertarse, desarrolló el don de pintura que no tenía, así como lo expresaba ahora el maestro Aurelio. O sea, él, después de haber tenido esa experiencia cercana a la muerte, empezó a pintar y hace exposiciones en Nueva York. Y hace exposiciones sobre pintura. Él que nunca pensaba o nunca se imaginó que él tuviera ese don de la pintura, de ser pintor y de desarrollar ese don, después de una SM, encontró ese don. Claro, es que sí creo, como dijo Aurelio, también tiene que ver el mismo físico, ¿no? Por ejemplo, a los ciegos les optimiza el tacto y les optimiza los oídos, al sordo no sé qué cosa, la lectura de labios. Entonces, que sí, que hay algo dentro de nuestro que tiene esa energía y ese poder, creo yo, ¿no? Que como te quitaron la vista, entonces como que tu cuerpo o tu mente inconsciente busca que compensarte y te hace pues escuchar mejor, qué sé yo, no sé. No sé qué dice el maestro Aurelio. Pues ahora mencionaban la habilidad como un don. Mi hijo Alejandro, cirujano, tenía muy buena habilidad para operar. Tenía. Y ahora en diciembre tuvo un pequeño derrame cerebral y perdió esa habilidad. Perdió en este momento el movimiento fino. El movimiento grande lo logró recuperar, el brazo, la mano, pero el fino, que era el que determinaba la habilidad para hacer cirugía, lo perdió. Confiemos que lo vuelva a recuperar, pero hasta ahora todavía no hay signos que indiquen eso. Entonces viene la pregunta. ¿La habilidad, Alejandro, era biológica, era cerebral o era espiritual o era energética? Vemos que también influye mucho el organismo de la persona. Entonces, ahora estamos tratando de condensar qué es un don, pero como se dan cuenta, es un tema amplio primero porque estamos hablando de una definición. ¿Cómo define la Real Academia de la Lengua qué es un don? Si otra academia, la alemana, lo definió distinto, los alemanes estarían hablando del don en términos diferentes a los nuestros. Entonces, lo que en cierta forma estamos tratando ahora es la definición que la academia hizo de lo que vamos a llamar don. Es amplio. Me gustó como lo explicó Carla. Talento. Ella lo mencionó distinto a talento. A ver, Carla, recuérdame. Dotación. Estamos dotados. Don. Dotado. Don. Carla dijo estamos dotados, en vez de decir estamos donados. Entonces, como se dan cuenta, influye mucho la terminología que empleamos. Entonces, ¿hasta qué punto estamos hablando de eso como un fenómeno que podamos clasificar, que podamos independizar? ¿O hasta qué punto estamos hablando de definiciones, de conceptos? ¿Puedo? Rosa. Mira, yo soy enfermera, jubilada ahora,
Pero tal como vamos hablando, y es algo que ya había pensado más de una vez, cuando hacía una extracción venosa, no se trata de mirar, se trata de que tú palpas y clavas y sabes hasta dónde tienes que profundizar para encontrar el tubo, la vena por donde va a salir la sangre. Entonces es parecido pues a echar sal a la comida, ¿no? Que le echas sal intuitivamente. Entonces, una cosa es una vena superficial y tal, que tú la ves y ves, pero una profunda, no. Tú sabes por el tacto y con los ojos cerrados, o sea, no necesitas mirar. Sabes dónde tienes que parar. Entonces, esto será un don. La práctica te lleva al don. No lo sé. Intuición también puede ser. La intuición también. Ajá. Y Sí, pero hoy, sí es cierto eso. la intuición es fundamental, yo creo, y creértelo. Antes que hablaban de biomagnetismo y tal, también, o sea, no importa ni la distancia, ¿no? Porque esto lo he comprobado. Y hoy, por ejemplo, en el canal de Telegram de Ver Sin Ojos, me he encontrado con un vídeo de que tú puedes pegar monedas a la pared. Tengo una pegada, pero me ha costado un rato, ¿eh? La tengo aquí. No tiene nada, solo está la moneda. Es ponerle la intención de que se sujete y la fuerza. Bueno, la fuerza mental, claro. Lo he intentado luego, pero estaba la perrita ladrando, tal, no sé qué. No. O sea, pero cuando he puesto esta, que estaba sola y con intención y ganas, ahí está, sujetándose todavía. Lleva 5 o 6 horas, no lo sé. ¿Qué es? Si quieres te paso el vídeo para que lo veas, porque es de Ver Sin Ojos, que lo descubrió hace poco. O sea, ¿Ese canal es de Ramiro? no, este canal es de un tal Jordi alguien de aquí de Barcelona. Ah, ya, ok, ok. Claro, porque él ¿Puedes también. ponernos la liga de ese video en los comentarios para que lo podamos tener? Igual si me Mm, lo compartes, luego yo se lo paso a todos, los que ya es invité de a. YouTube. Sí, le diré a María, porque yo no tengo WhatsApp, Claro. le diré a María que te pase la liga Ajá, y también la liga del canal para quien tenga Telegram. claro. Y yo Y sí, yo lo comparto. igual conocéis a Jordi, los que trabajáis en Ver Sin los Ojos. No, No yo lo sé. eso, No, lo eso es digo que Ramiro me por dijo que tengo Laura. que borrar, mis creencias y pues son tantos años que he guardado mis creencias para ahora a esta edad deshacérmelas. Ok, Mira, gracias. no sé si conocéis de oídas al menos a Josep Pàmies, que es es una persona del campo que se ha preocupado mucho de intentar no usar herbicidas y todas. ¿Lo conoces? Vale. Él ha ampliado no solo a la cultura, al cultivo, sino a todo lo espiritual, a todo, o sea, ver sin los ojos, biomagnetismo, lo que sea, todo. Su esposa, pues está con los 70 y pico y casi no ve. Hicieron un taller un fin de semana y su esposa, que casi está ciega, ve mejor con los ojos tapados, oscuros, que viendo.
Y entonces dice, da igual si me quedo sin ver, porque yo sé que con los ojos cerrados o tapados veo todo. Y no tiene 7, ni 10, ni 12 años. O sea que Gloria, adelante. Ok, lo tomaré en cuenta. Gracias, Rosa. José y luego Estela. De acuerdo al montón de experiencias que todos y cada uno de nosotros tenemos en hipnosis, a mí se me ocurre que todo lo que se va despertando como talento o como habilidad, creo que la gran parte de este conocimiento ya lo teníamos. No lo estamos adquiriendo, sino que lo estamos recordando. Entonces, yo estoy creyendo firmemente, hasta ahorita, en la teoría de que estamos recordando, no aprendiendo. Otras vidas, hemos aprendido muchas otras cosas que en este momento, repito, los estamos recordando, no aprendiendo. Yo duré 15 días ausente de este mundo cuando tenía 14, 15 años, 1969. 15 años tenía. Duré 15 días ausente de este plano terrenal, no física, sino espiritualmente. Y cuando yo desperté, yo podía hacer cosas que antes no las podía hacer. Yo podía percibir nítidamente lo que tú estabas sintiendo, lo que tú querías decir, lo que tú necesitabas. ¿Cómo explicarlo? Pero esa habilidad la adquirí yo a los 14, 15 años. Por eso soy un ferviente eh, idealista de que todo viene de otras vidas. Una vida sería insuficiente para aprender tanto. 90, 100 años, no. Tenemos recuerdos de otras vidas y que en este momento, de acuerdo al despertar de conciencia, lo estamos recordando. ¿Cuándo es que entra la conciencia al ser humano? De acuerdo a estudios, se dice que entre la sexta y octava semana entra la conciencia al feto. Son estudios recientes. Y esto nos lleva entonces a lo que estoy comentando. La conciencia viene siendo la sabiduría que viene de la fuente. Recientemente tuvimos el programa de conciencia. ¿Qué es conciencia? A los pocos días me doy cuenta de que la conciencia entra al feto entre la sexta y la octava semana. Entonces, pues es conciencia, despertar de conciencia. Gracias. Claro, está ratificando lo que dijo pues Ramiro, ¿no? De que todos, no por gusto tenemos billones de neuronas y pues usaremos 5 que nos recordamos y el resto está en el inconsciente. Pero luego pasa algo que hace que esta ya no funcione y ¡pum! Prende otra, ¿no? Por supervivencia quizás, ¿no? Ok, Estela. Ay, calla, calla. Que tengo el Rosita, micro cierra por favor tu micrófono. Gracias. Abre tu micrófono, Estela. Abre el micrófono. Ahora sí. No, abierto. Ya te abrí, ya te abrí. Sí, sí, sí. No, ahora yo les pregunto, bueno, yo pienso que las personas, los pranoterapeutas que nacen con esa energía, no que estudian, porque hay pranoterapeutas que estudian, pero hay unos que nacen propio con una energía, porque yo conocí uno y estuve donde él, acá en Verona, en Italia. Y él nos decía que él tenía que hacer terapia, tenía que pasar esa energía porque si no se desmayaba, porque nació propio con esa energía. Y él por lo menos cuando me vio a mí, y no tanto a mí, a mi esposo le hizo propio una radiografía de todo lo que tenía. Le dijo, tú tienes esto, le adivinó el carácter, tú eres así, tú por eso tienes esa etnia. ¿Eso es realmente un don o no?
en como el dijo senso Aurelio. que Mira, si vamos a hablar de eso, tenemos a Aurelio. Aurelio tuvo primero ese don de lo que ahora hace y después se preparó. O sea, él ya nació con ese don, ¿no? Y luego es que él ya se ha entrenado y él es autodidacta. Él no llevó un curso, nadie le enseñó, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de ahora, referente a lo tuyo, por ejemplo, a lo que ese señor te dijo, tienes esto, tienes lo otro, yo sin ser vidente, viendo la cara, si veo a alguien que es fruncido, todo es un renegón, si veo que está su esto, también, o sea, puedo adivinar solamente con lo que veo. Entonces, ahí vendríamos en el esto, si es cierto o no es cierto, como hablábamos de los terremotos y esas cosas. En una la chunta, 10 le dije y de ahí, pues, como que se murió María, como decía Aurelio, ¿quién no tiene una María en la vida, no? Entonces, no sé qué tanta credibilidad se le pudiera dar a eso. ¿Qué dice es maestro? que yo Vale la pena que escuche. personalmente, yo tengo prueba, porque yo tengo una enfermedad muscular, que es la miastenia grave. Cuando yo tenía mi recaída fuerte y usaba el cortisone, que lo tenía casi a 50 miligramos de cortisone todos los días, a mí nunca me funcionaba y a mí me recomendaron de pranoterapeuta, donde yo fui y la primera vez yo no le creí, porque a mí yo empecé a sanar, a mejorarme el ojo, porque se me caía el ojo a los 3 días y no le di, pero el año sucesivo que yo tuve la recaída y el cortisone alto, me recordé de este pranoterapeuta y yo fui y cada vez que yo tenía esta recaída iba donde él y me sanaba propio. Él decía que tenía propio, que había nacido así, él no estudió ni nada, había nacido con esa energía. Y segundo mí es una cosa, es propio un don. Ajá, y el placebo funciona con el que quiere que le funcione. Aurelio va a contestar. Bueno, escuchemos la opinión de una persona inca genuina, de los incas del Perú. Ketty, te abrimos el micrófono para que nos des tu opinión desde el punto de vista inca. Pero no hables en quechua, hablas en español. Ayinyachu, Mainayan, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, más bien. Es un honor que usted me permita compartir algo, un poquito de lo que puedo haber recordado también, porque todos estamos, como decía aquí el maestro José, estamos recordando. Me he unido un poco tarde porque justamente he llegado acá, acabo de llegar y escuchando justamente la parte de los dones, ¿no? Que nosotros podemos percibir, porque a veces percibimos o a veces tenemos o lo entendemos un poco, y el manejo de la energía, ¿no? Cómo es que las personas que nos llegan a nosotros, porque también lo buscamos, también nos muestran que hay una visión del mundo distinta a la que hemos aprendido desde pequeños, ¿no? O nos han enseñado. Entonces, para nosotros desarrollar la forma del don o el recuerdo es lo que nos llama a buscar con personas que tengan experiencias para poder ver de qué tanta posibilidad hay de poder nosotros también entender de qué manera podemos tener una metodología en relación al manejo de la energía. Entonces, si hay personas que ayudan, como en el caso de la señora Estela, que de alguna manera ha aliviado, ¿no? Ese dolor, esa molestia, ese cansancio, es también porque ella, dentro de ella, que conoce muy bien ese dolor, puede también ayudarse ella misma, ¿no? Ayudarse a mejorar, a practicarlo desde con tranquilidad, o sea, abrirse un poco a ella misma, entender por qué la enfermedad o esa dolencia llegó a ella, ¿no? Quizá le está mostrando algo igual como a todos, que en algún momento nos ha pasado algo doloroso y ahí hemos aprendido a entender mejor qué capacidades nosotros podemos tener para entendernos a nosotros mismos en la parte física, en la parte de nuestra conciencia, nuestra subconsciencia también que está dentro de nosotros y por lo vemos aquí, nosotros aquí en nuestra cultura en el Perú, nosotros tenemos a los llamados Hampej, ¿no? Los maestros sanadores que ya están en un nivel de conciencia muy distinto, quizás aprendiendo también a entender este sentido de la energía, cómo se maneja con el espacio, con la naturaleza, con la Pachamama, con nuestros sapos, con nuestros ancestros, ¿no? Que son las huacas. Para nosotros huacas son los lugares sagrados que también nos muestran a través de los sueños, a través de las visiones, a través de los cantos, de la danza, de todo lo que podemos tener en el entorno, que justamente como no nos dejaron escritura,
como lo que conocemos luego que llegan los europeos, nosotros tenemos muchas formas de aprender a entender que hay un camino del retorno, porque siempre en el mundo andino el tiempo circular es la forma de verse así, que nosotros podemos entender que hay un saber que todavía está latente a través de la alimentación, de la semilla, del lugar como en el que estamos, ¿no? Si estamos en la selva, en la costa o en la sierra, en la zona del Ande, podemos tener esa conexión con el espacio, con la naturaleza misma, con la madre tierra, con la Pachamama. Y ella también se presenta a través de los sueños y nos da recomendaciones, sugerencias a través de la visión. Entonces nosotros así podemos entender exactamente de dónde venimos y qué es lo que podemos desarrollar mejor. Bueno, no sé si habría ayudado un poco lo que estoy compartiendo. Y gracias, María. Si tuvieran bueno, aquí tenemos a Maestro Aurelio con la experiencia que nos puede compartir de tantas personas que ha podido escuchar. También nosotros nos reafirma y nos sostiene también a la vez poder encontrarnos con personas que también estamos en la búsqueda de una humanidad distinta, de seres humanos especiales. Especiales en el sentido de no más que otros, sino en el sentido de que buscamos siempre respuestas. Eso para mí es importante. Gracias. Gracias. A una despedida en quechua. Despedida. No me gusta despedirme, pero hay una palabra muy bonita, en Tupanachiscama, Ñaña Turaykuna, que es, nos encontramos nuevamente, hermanos y hermanas. La memoria de la tierra, el Pachayuya, despierta en nosotros. Richard, levantemos esa memoria. ¿Sí? Eso Ok. es. Nos ganó la hora para variar. Bueno, algunos les aclaró, a otros los confundió más. Sin embargo, hemos hecho lo que hemos podido. Es un tema bastante interesante que hasta me atrevería a proponer continuarla en 2 semanas, maestro. ¿Qué opinas? Creo que Pues sí. en 2 semanas estaremos con Ketty. Claro, o sea, Ketty me imagino que entrará y también nos contará porque ella trabaja full energía y tiene un don de comunicarse con esa energía donde esté, ¿no? Yo quise incorporar a Ketty porque hasta ahora todo lo que estábamos escuchando era la visión del hombre blanco, era la visión de Don desde el punto de vista de una definición de la Real Academia de la Lengua Española. Pero como yo sabía que aquí teníamos a una inca original, genuina, yo quería escuchar qué opinan los ancestros incas de esto que los hombres blancos llamamos Don. Ajá. Y también tenemos para la próxima semana, la otra, a Rosa, que es catalana. Y también vamos a ver qué nos hablan desde Cataluña, ¿no? Porque es otra experiencia, es otra opinión, creo yo. ¿Qué dice Rosita? Vale, de acuerdo. Bien, entonces estamos volviendo a, pues, de acá a 2 semanas. El maestro Aurelio va en el mes de agosto, creo que es 14, bueno, a mediados del mes de agosto, va a tener su curso en Medellín, ¿cierto? Sí. ¿No? Disculpen que no noté ahora, pero creo que 14, 15, 16 de agosto en Medellín. Entren a la página que ya la actualizó Laura Mitre, entran a curso y ahí salen las fechas. ¿De acuerdo? Entonces nos estamos despidiendo. 24 horas de serenidad. Nos vemos en 2 semanas. Abrazo. ¿Recibiste los enlaces, las ligas? Gracias a todos. Sí. Ahora lo comparto junto con la repetición. Abrazo. Abrazo. Chao. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bye, Gracias a gracias. todos. Chao. Gracias por su tiempo. Si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo.